Hola a todos, mi nombre es Rodrigo y en este vídeo vamos a hacer una aplicación de pila completa con persistencia de datos. Para la parte visual vamos a usar también una herramienta llamada Rich Display que está disponible para nosotros en node-REN.com. Rich Display simplifica y agiliza el desarrollo de interacción con el usuario y tiene una serie de componentes distintos y listos para ser utilizados en cualquier aplicación. Si queréis más información sobre Rich Display, lo único que tenéis que hacer es ir a la sección de documentos en la página de Node-REN y aquí os podréis informar sobre qué es Rich Display y cómo utilizarlo. Está en inglés. Y también aquí tendrán informaciones sobre las APIs o APIs que vamos a utilizar en esta información. Más en concreto, vamos a utilizar PGS Query y PGS Define Display. Aquí hay ejemplos de cómo utilizarlas con código e información sobre para qué están hechas estas APIs o APIs. Lo primero que vamos a hacer es en node-REN.com crear una nueva aplicación. Y como vamos a empezar esta aplicación de cero, no vamos a usar ninguna de las plantillas que se nos ofrecen en esta ventana de aquí. Y el documento, el archivo de información, de descripción, el readme file, no lo voy a modificar ahora. Ahora que empezamos nuestra aplicación, nos encontramos con esta pantalla sin nombre. Le voy a dar un nombre a esta pantalla que corresponde a la aplicación que vamos a hacer. Es una aplicación que nos va a permitir saber qué tareas tenemos aún por hacer. Así que esta pantalla la voy a llamar tareas y voy a empezar a usar Rich Display, elementos de Rich Display. El primero que voy a utilizar es grid. Grid son tablas que ya están hechas para nosotros, que no tenemos que escribir el código, solo tenemos que cogerlas y arrastrarlas en nuestra pantalla. Y a esta tabla la voy a llamar grid. Voy a eliminar una de las columnas y voy a ensanchar la segunda columna. Y a la primera columna la voy a llamar remover. Y a la segunda columna la voy a llamar tareas. Ahora voy a empezar a agregar elementos a esta tabla y el primer elemento es un botón para eliminar o para remover tareas que ya no necesitamos en nuestra lista. Y voy a modificarlo, voy a hacerlo un poco más pequeño para que quepa aquí. Y una vez que lo arrastro a la primera fila de esta columna, como ustedes ven, Rich Display y Node-REN hacen el trabajo por nosotros de duplicar este elemento en todas las columnas de esta tabla. Ahora necesitamos cambiar la respuesta de este botón y lo voy a dejar con el mismo data type como un indicador boolean y la respuesta va a ser remover. Lo siguiente que voy a hacer es agregar un campo donde se podrá desplegar la lista de tareas que tenemos en nuestra base de datos. Necesito cambiar el nombre de este campo a tarea. Y para que nuestras tareas sean lo suficientemente descriptivas, voy a cambiar la longitud a 50 caracteres. Luego voy a arrastrar una etiqueta y voy a poner aquí nueva tarea. Luego necesitamos un campo donde el usuario pueda escribir las tareas que quiera añadir a la lista. Así que arrastro y deposito este textbox y el campo tiene que ser el mismo que al menos en longitud y en tipo de información que el que va a ser aquí, pero le voy a poner otro nombre para distinguirlo. Entonces el nombre va a ser nueva tarea, pero necesita ser de la misma longitud máxima. Y la manera que nuestros usuarios van a utilizar, van a añadir esta nueva tarea a nuestra lista, va a ser utilizando un botón. Este botón le voy a poner el valor de sumar y la respuesta también tiene que ser modificada. Esto es todo lo que necesitamos en la parte visual, en la parte que va a interactuar directamente con nuestro usuario.
Voy a salvar este archivo como, voy a guardar este archivo como tareas.json o JSON. Y ahora que tenemos la parte visual, tenemos que crear la parte funcional. Para la parte funcional vamos a crear un nuevo archivo en JavaScript. El nombre de este archivo va a ser app por aplicación, app.js. Y una vez que tengo este archivo, voy a cambiar las propiedades y voy a declarar que este es el archivo que va a empezar mi aplicación. Para poder lanzar la aplicación necesitamos solo dos líneas de código. PGS define displays. Este método, este IPA o API, necesita dos argumentos. El primero va a ser una palabra clave que vamos a utilizar cada vez que querramos desplegar algo, y la palabra clave va a ser display. Y el segundo argumento es el archivo de donde vamos a extraer esta información que vamos a desplegar. En nuestro caso, el nombre del archivo es tareas.json. Y ahora necesitamos enviar la respuesta. La respuesta va a ser display, la palabra clave, el nombre de la pantalla que queremos desplegar, que es tareas, y el método execute. Guardamos estos cambios y vamos a publicar nuestra aplicación y darle un nombre a este espacio para así mantener los cambios que hemos hecho ya en nuestra aplicación. Entonces voy a llamar esta aplicación lista de tareas. Y ahora voy a lanzar la aplicación en un browser. Y aquí la tenemos. Aún no tenemos funcionalidad, pero ya tenemos la parte visual que puede ser lanzada en cualquier browser. Esto es una lista de tareas que vamos a desplegar aquí y se va a basar en información que tenemos en una base de datos. Entonces vamos a ir ahora a la base de datos y como pueden ver ustedes está vacía. Vamos a crear una nueva base de datos. Create table y el nombre de esta base de datos va a ser tareas. Y voy a añadir una columna que se va a llamar tarea. El tipo de data va a ser varchar o varchar si la quieres castellanizar. Y aquí tenemos nuestra tabla, nuestra base de datos de donde vamos a extraer información. Una vez que hemos hecho esto, voy a añadir un par de tareas para que así podamos ver cómo se despliega en nuestro archivo JSON. Voy a agregar una hacer café. Y la segunda va a ser tostar pan. Y ahora si buscamos dentro de esta nueva base de datos, aquí están las dos tareas que he añadido. Ahora tenemos que hacer posible que estas tareas se desplieguen aquí. Para eso vamos a ir a app.js y vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a crear un while loop o un bucle. Este bucle va a esperar por interacción del usuario. No es infinito. Se va a quedar ahí esperando a que nuestros usuarios hagan algo. Y dentro de este bucle vamos a poner display tareas.execute. Y así la aplicación no va a acabar cada vez que el usuario hace una acción, sino que va a seguir esperando por la siguiente acción de nuestros usuarios. Ahora que tenemos esto, vamos a utilizar PGS Query,
que es la forma en la que vamos a trabajar en este archivo con SQL o SQL o la base de datos que tenemos, que en este caso es MariaDB. Y voy a crear una variable llamada lista. Y aquí voy a archivar todo lo que se encuentra en nuestra base de datos, pgsquery. Y voy a hacer la llamada en SQL. Una vez que tengo esta información aquí, en esta lista, la voy a desplegar en nuestra tabla llamada grid. Así que voy a usar el método replaceRecords. Y voy a poner la variable lista. Y ahora si refrescamos nuestra aplicación, tendríamos que ver las dos tareas que añadí manualmente. Y aquí están. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es añadir una función que nos permitirá añadir más tareas en nuestra tabla, en nuestra base de datos, con lo cual van a ser reflejadas aquí en nuestra aplicación. Para eso voy a crear una función nueva y esta función se va a llamar una tarea. Y los argumentos que vamos a utilizar aquí son la tabla o el grid y nueva tarea. La forma en la que vamos a añadir en nuestra base de datos es usando otra vez pgsquery, que nos permite modificar nuestra base de datos desde esta función. Entonces aquí vamos a escribir insert into el nombre de la base de datos que queremos modificar y el set, vamos a usar la interrogación porque esto va a ser variable, no es una variable, no es un dato literal. Y aquí lo que vamos a añadir es dentro de nuestra columna llamada tareas en nuestra mesa, en nuestra tabla, perdón, dentro de la columna, ¿cuál es el nombre de la columna? Tarea. Vamos a utilizar en esta columna, vamos a añadir este segundo parámetro, nueva tarea. Una vez que hemos modificado la base de datos, vamos a hacer la modificación en la parte visual. Y para eso vamos a usar grid.push. Y otra vez vamos a empujar tarea. Dentro de la columna tarea vamos a empujar nueva tarea. Ahora si llamamos esta función, esta función solo tiene que ser llamada cuando este botón ha sido utilizado por nuestro usuario. Y la respuesta, cuando este botón ha sido cliqueado o utilizado, la respuesta sumar se va a volver positiva, se va a volver verdad o true. Va a pasar de ser falsa a ser verdad. Para llamar a esta función primero tenemos que ver si la respuesta sumar es positiva o es verdadera. Entonces vamos a preguntar if sumar. Si esto es positivo, vamos a llamar a una tarea dentro de nuestro grid, de nuestra tabla llamada grid, que en este caso sería, la manera de llamarla sería display.grid. Y el segundo argumento va a ser nueva tarea. Ahora, cada vez que ejecutamos esta pantalla, queremos empezar con nueva tarea completamente en blanco. Así que tenemos que hacer esta asignación.
Vamos a ver si este método funciona. Voy a refrescar nuestra aplicación y voy a añadir una tarea más. Y aquí está. Ahora lo que necesitamos hacer posible que el usuario pueda eliminar tareas que ya ha realizado o que ya no le interesan. Y para eso vamos a escribir otra función. Esta función la vamos a llamar remover tarea. Y también necesita un parámetro que es de dónde la vamos a remover. Y lo que vamos a hacer aquí, en una variable vamos a capturar. Si vemos nuestra tabla, aquí tiene un botón, y este botón, cuando el usuario cliquea o lo presiona, este valor remover va a ser positivo, va a ser true. Para eso vamos a crear una variable, eliminar, y aquí vamos a usar un filtro, grid.filter, y para cada tarea, para cada objeto, vamos a chequear, vamos a mirar si el valor remover es verdad. Una vez que tenemos este valor, vamos a hacer un bucle for each por cada elemento. En esta lista, en esta variable eliminar, vamos a utilizar pgsquare otra vez para borrarlo de la base de datos. Entonces, delete from tareas where item where tarea. Y otra vez, esto es una variable, no es un literal, así que tenemos que usar la interrogación. Y aquí vamos a poner la variable que vamos a utilizar. Una vez que hemos hecho esto en la base de datos, vamos a hacer el cambio también en la parte visual, en el archivo JSON. Para eso vamos a poner grid apply filter, aplicar filtro, y por cada objeto, los únicos que vamos a desplegar son los que tienen el valor remover como falso, objeto.remover. Y ahora vamos a llamar esta función dentro de nuestro bucle. El nombre de la función es remover tarea. Y la tabla en la que vamos a trabajar se llama grid. Ahora, si refrescamos nuestra lista, vamos a ver si esto funciona. Y no funciona, tenemos un error. Y el error es en la forma que estamos llamando nuestra tabla. Tenemos que utilizar la palabra clave display. Y ahora vamos a empezar la sesión otra vez y vamos a ver si ahora funciona. Y ahora sí que funciona. Y si vuelvo a lanzar la aplicación, como esto funciona en una base de datos, se va a quedar como yo la dejé, no como estaba en su estado original. Muchas gracias por su atención y tengan un buen día y hasta la próxima.